Alejandro oró, también todo dije, es para la gloria de Dios, porque era justamente, como sabía decirme el hermano Benson, aquellos de los viejos tiempos, justito lo que te hace falta. ¿Me acuerdan algunos? Él sabía decir eso. Bien, así que confiando en esto, mi tema para hoy es, y ustedes van a decir enseguida y hasta me van a querer repetir donde está el texto. El tema para hoy que Dios puso en mi corazón fue tesoro en vasos de barro. Amén. ¿Te das cuenta por qué todo lo que hemos cantado? Y se ha orado. Tesoro en vasos de barro. Pero vamos primero a hacer una pequeña introducción, porque a lo mejor hay personas nuevas, no conocen mucho, y muy rápidamente trataremos de hacer dónde está andando alrededor de que anda el tesoro. Por eso en 2 Corintios 5, el apóstol Pablo, se podía leer mucho. Bueno, está bien. Se podía leer mucho, pero tengo que he escogido lo que creo que es lo más básico, ¿no es cierto? Dice allí, 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿cómo podríamos? No es que nos comprime, no, nos da ese espíritu de querer hacerlo, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La base, y que Pablo lo dice desde Romanos, todo lo que era a los romanos, y en todas sus cartas está esto. Cristo murió por todos, y en Cristo hemos muerto, debiéramos haber muerto todos. ¿Sí? Esta es la base del cristianismo, y que a veces nos cuesta entender o nos cuesta morir a nuestros yo y egoísmos personales, ¿no es cierto? Entonces, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, acá está, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, o sea, no tenemos más trato con lo carnal, ni con lo mundano, lo mundanal, y menos aún con el enemigo que maneja eso. Salvo el trato indispensable de vida. Guarda, no vamos a hacer el error que hicieron en la antigüedad, ¿no es cierto?, en el oscurantismo, cuando empezaron a purular los monasterios, ¿no es cierto? Pensaban con separarse y azotarse y fue peor al final, y ya han desaparecido prácticamente. Así que, de manera dice que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, 17, que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que somos? ¿Están ahí? Nuevas criaturas somos. Y ojo, que no dice con Cristo. ¿Cómo dice? ¿Y qué diferencia hay en el con y en el en? ¿Estamos? Acá yo puedo estar con el agua. ¿Y ahora el agua dónde está? Gracias que tengo todo tapadito. A ver si empieza. Pero tengamos cuidado, porque a veces somos cristianos así con pinchadura. ¿Vieron ustedes cuando a veces las piletas esas las llenamos de agua y no nos damos cuenta de la pinchadura, y el diablo a veces nos pincha y por ahí perdemos la esencia de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, nueva criatura, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lógica, las cosas viejas, y no se refieren, por ejemplo, a mi señora, no, perdón, a las esposas, digo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Miren qué piba que tengo, con 55 años ya que estamos juntos, como para no saber apreciar lo que el Señor nos dio. Aleluya.
Nueva criatura es, entonces las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y estas cosas viejas se refieren a los vicios, a las mañas. ¿Estamos? Este plan divino de salvación y crecimiento en Cristo es el que vale. Vamos a 1 Corintios 1. Ahí nomás cerquita, no, sí, 1 Corintios 1. Verso 25. Y acá nos vamos acercando un poco más al tema. 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles de estirpe, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Vuelve a decir, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Decimos un amén fuerte para esto? Amén. Algunos todavía les falta agua, parece. Muy bien. Damos gloria a Dios. Aquí nos está mostrando entonces Pablo cómo Dios nos permitió entrar a su reino a pesar de ser débiles, para ir entrando en el tema, a pesar de ser de barro. Porque eso fue lo que nos hizo el Señor. ¿O no? Si no, vayamos a Génesis. Hace falta que lo leamos, no creo. Y el Señor nos impartió en nosotros ese soplo de vida, que es lo que tenemos que cuidar para no embarrarnos más. Nadie dijo amén, ¿no? Tengamos cuidado, ¿no es cierto? Porque el enemigo trata de embarrarnos, de hacernos volver a lo original, pero al original muerto, ¿no es cierto? Como dice Pablo más de una vez, estamos muertos en nuestros pecados y delitos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Así que vemos ahí todo esto: justificación, santificación, liberación del pecado, vida eterna en Cristo, que es lo que a veces el diablo nos susurra que son mentiras. De tal manera amó Dios al mundo, ¿se acuerdan? Lo decimos, vamos, todos juntos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida por 2 minutos, tenga vida por hasta aquí me gustó, tenga vida hasta la primera prueba, como hablamos hoy de las pruebas. Vienen las pruebas, claro que vienen. Y ahí donde, como dice en la cancha, se ven los pingos, ¿no? Como decíamos antes. El dicho ese, ¿no es cierto? Debe haber sido de uno que le gustaba las carreras. Pero es verdad, ¿no es cierto? No sabemos los resultados hasta no emprenderla en lo que sea. En este caso, la vida. Vida eterna nos da el Señor. Deberes y privilegios también que tenemos en esto, y aún sobre todas estas cosas, el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Cómo nos ha hecho Dios? Y esto es algo también muy básico, por eso lo repito, y perdónenme si alguno dice que repito cosas, pero para enseñar hay que repetir, y para aprender tenemos que a veces pasar horas repitiendo los textos, ¿no? Así que dice que nos ha hecho Dios totalmente distintos. ¿Estamos? Hasta nuestras, ¿qué? Huellas. No, hasta nuestras huellas. Que aún para los jubilados ahora nos van a hacer poner la huellita, que el Señor nos pide el dedito. Pero será para más seguridad, ¿no es cierto? Pero somos distintos. ¿Por qué andar tratando de imitar a nuestros vecinos, aún a nuestros pastores? Está bien, Pablo dice, sed imitadores de mí, pero ¿qué dice inmediatamente? Así como yo soy de Cristo. Ahí está bien.
pero más a veces cuando queremos empavonarnos, ¿no es cierto? Y creer que somos importantes o algo. Por eso tenemos que pensar cuál es el propósito, es un tema aparte, el propósito para cada uno de nosotros. Ahora, el secreto para todo esto es que estemos abiertos en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro espíritu. Ese también es otro tema aparte, no nos olviden lo que siempre digo, somos hechos espíritu, alma y cuerpo. El diablo quiere dar vuelta a las cosas y él quiere hacernos creer que el que manda es el cuerpo. Y entonces después vienen los gustos, que es la parte almática, y por último, si nos queda tiempo, le damos libertad al espíritu. Mentira, Satanás. ¿Estamos? Somos espíritu, alma y cuerpo. Y es el espíritu que debe gobernar el alma y el alma debe gobernar el cuerpo. Por eso que así también inclusive ayudamos a nuestro Dios a no tener que andar corrogando tantas veces que nos ame, que nos ayude, que nos bendiga. Tenemos que saber cuidar este templo de Dios que somos nosotros, ¿no es cierto? Todo esto, el secreto es que estemos abiertos a este hecho histórico del Señor Jesucristo de morir y resucitar. Si nos hemos acercado a Jesús, le hemos pedido perdón en realidad. Por eso yo no estoy en contra, está bien, tenemos que decir a veces quién quiere aceptar al Señor, levante su mano, porque tenemos que individualizarlos. Pero por otro lado, no por el hecho de levantar la mano soy salvo. Si de adentro no viene la convicción del Espíritu Santo a nuestro espíritu para pedir el perdón conveniente y necesario. Entonces somos juzgados si hemos hecho este paso de morir en Cristo y resucitar con Cristo. Somos juzgados entonces en Cristo y resucitados con Él, como hemos visto, a una novedad de vida. Amén. Llegamos entonces al tema en sí. Esta es una introducción, recién empezamos. No me hagan mala cara. La cruz entonces. La cruz es la puerta para entrar a todo lo que Cristo posee. Hemos visto esta entrada al camino y a la vida de Jesucristo como una puerta a lo mejor que nos puede ocurrir. Yo me acuerdo, yo recién a los 15 años cuando el Señor mandó un golpe de frío sobre mi vida, que tuve 5 meses en cama y demás, 14, cumplí 15 años en casa, siempre se lo sé contar, pero allí el Señor me tocó. Hasta acá yo iba a las reuniones de que yo tengo un año que mi madre conoció el Evangelio, pero hasta ahí iba a las reuniones porque mamá ahí tenía, y si no iba, y si me portaba mal el pellizcón, porque ella me sentaba todo adelante y estaba atrás manejando a los chicos a pellizcón, para que nos portáramos bien. Pero lo hice, iba a la iglesia, cantaba, hacía lo que me pedían que hiciera, estudiaba, iba a la escuela dominical. De jovencito ya empecé a tomar otras actividades, pero el Señor vio que no, eso no era. Y doy gracias a Dios. Porque por esa experiencia llegó un momento en que yo no puedo precisar cuándo fue, pero sé que cuando me levanté de esa enfermedad, me gustaba leer la Biblia, me gustaba orar y quería vivir como Cristo quería. Pues cuando el Señor me tocó, pero será que me hizo ver lo útil que era por mi propia fuerza, digo yo, no sé. Pero el hecho es que después de esa prueba fui otro. Entonces, gracias a Dios a veces por las circunstancias que nos permiten vivir, para cuando esas circunstancias, si las tomamos adecuadamente y de la mano del Señor y en Cristo, nos van a acercar cada vez más a Él. La vida cristiana es un continuo milagro. Dice en Romanos 8, 10 y 11, pero si Cristo está en vosotros, cuenta otra vez, en vosotros, Romanos 8, 10 y 11, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y dice en el 11, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en vosotros, Él vivificará vuestros cuerpos, de nuevo, el que levantó de los muertos, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que mora en ustedes. Amén. Si el mismo espíritu, ¿se acuerdan de ese coro o no? Ya como han pasado los años, lo cantábamos hace 30 años atrás. Si el mismo espíritu que a Él le levantó vive en nosotros,
Que el Señor nos ayude en eso, para su gloria y para su honra. Pero Pablo lo enseñó y está en la Biblia, no piensen que no está. Léanlo y repásenlo y apréndanlo si es posible, para saber que es cierto y es verdad. Él puede vivificar nuestros cuerpos mortales. Justo hoy, antes de salir, un hermano predicador suizo que ha estado trabajando mucho tiempo allá en África, hablaba de que en África una vez una mujercita le habían dado diagnóstico de su marido había muerto, lo había puesto en la morgue ya, en la nevera diría yo, y al final no, ella como consiguió el permiso, lo que sea, y se lo llevó a la campaña, al muerto. Y cuando estaba allí, dice, sin que el hombre viniera y pusiera mano ni nada, por eso por el ambiente espiritual y la vivencia y la vida de Cristo, resucitó. Qué hermoso, ¿no es cierto? Cuántas cosas uno dice, pero parece imposible, pero Dios las hace. Amén. Aquellos que tenemos el privilegio de poder escuchar enlace a través de DirecTV, si lo pueden, háganlo, aunque cueste un poco. Nosotros, porque no hay otra manera, y no entran las otras líneas, pero salvo los satelitales. Pero es hermoso ver cómo el Señor obra, está obrando, está obrando. Ahora, él también decía, y eso se los paso a ustedes, porque tiene mucho que ver con eso. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le fueron a criticar y le fueron a preguntar a quién es que es lícito pagar tributos al César? ¿Se acuerdan de esa parte? No la tengo ahora, si alguno quiere buscarla para dársela, si tienen, no tengo tiempo ahora de hacerla, para dársela a los que están escuchando, porque esto es lo que escuché esta mañana antes de venir para acá. Mientras estábamos cambiando y preparando, bueno, uno también está con la oreja prendida a lo que están dando, ¿no es cierto? ¿Y qué contestó Jesús? Dame una. Por eso, en base a la moneda que le mostraron. ¿Se acuerdan? Ahora, la pregunta que él se hacía, y yo se la traspaso. En cierta manera somos monedas de Dios. ¿O no? ¿Somos de valor para Dios? Somos tesoros de Dios también. Tener para mí especial tesoro, ¿de acuerdo? Ahora, el que tome nuestra vida, o sea, el que mire nuestra vida, ¿a quién glorificará? Nadie conteste, pero es lo que yo me pregunto cuando veía, inclusive en 10 años, en África, porque tiene un corazón especial para África. En 10 años se han convertido 60 millones de africanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes ven cómo anda África. Uno se pregunta dónde están esas monedas, esos tesoros preciosos que deberían brillar para Dios. Acá, ¿cuántas veces tenemos campañas? Cuando vino Anacondia, cuando vino Palau, desde el año 62, cuando vino el mismo Billy Graham. No sé cuántos han estado en esa campaña, me digo, no, ninguno. Bueno, nosotros estuvimos con él. En la cancha de Belgrano fue. En la cancha de Belgrano se hizo la campaña de Billy Graham, un coro de 250 voces. Hermosa esa campaña, preciosa. Muchísimos se convirtieron. Yo me acuerdo bien porque me pegué un porrazo que dije, acá soné. Empezó a llover, con lluvia y todo, estábamos en la campaña. Cuando bajaba las escaleras, no sé, esas que me fueron los talones así, caí de palo. Cualquier otro se hubiera desnucado. Yo, gracias al Señor, los ángeles me sostuvieron. Por eso digo, me acuerdo bien de que me pasó, pero me acuerdo bien de cómo será que yo llevaba gente a la campaña, tenía un auto grande, bueno, y de vuelta venía manejando, a pesar del golpazo y todo. Pero digo, la pregunta es esa, esas miles de personas que están allí, acá mismo, los días que en el domo allá, ¿cómo se llama? Allí, el Orfeo, 10.000 entran y se llenan. Podemos ser monedas, que el que mire la moneda diga, este pertenece a Cristo. Es cierto que falta todavía
solamente el domingo, acá estamos cómodos, muy lindo. Pero cuando unas cosas no están tan cómodas, tan lindas y tenemos que aguantar cosas, está bien, vamos a llegar a estos vasos de barro. Pero estos vasos de barro tenemos algo muy importante, ¿no es cierto? En 2 Corintios 4, y ahí llegamos ya, 2 Corintios 4, yo estoy en primera, casi me meto la verdad. Segunda Corintios 4, verso 7, ya sabrán más de uno que iba a llegar ahí. Dice el 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. El tesoro de todo lo que es Dios, lo que es Jesucristo, lo que es su Espíritu Santo. Y dice esto, para que la excelencia del poder sea para vanagloria de ese vaso. No, dice ya, está bien, ¿eh? Dices, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra hablar. ¿Así dice? ¿Están ahí leyendo alguno? ¿Qué dice? Para que la vida de Jesús, esa vida eterna de Jesucristo, se manifieste en nuestros cuerpos, en todo lo que somos, en todo el ser, ¿no es cierto? Tengamos entonces cuidado, pero acá llegamos a este verso 7, que es el principio que rige para toda la carta. Siempre vemos el vaso, siempre estamos viendo el vaso. Pero qué hermoso es cuando se encuentre también, ¿qué cosa? El tesoro. ¿Cuántas veces nos gustaría encontrar un tesoro? ¿No? No sé si acá habrá habido alguno que encontró algo sin esperar que era de mucho valor. Dice allí que estamos presionados, pero no atrapados. ¿Por qué? Porque siempre hay una salida. Como siempre se decía también. Cuando tengamos un inconveniente, un problema, algo que se nos viene sin esperarlo, en vez de primero clamar, ¡ah, Jesús, mira esto, lo que me pasa! ¿Qué tenemos que decir? Vamos primero al problema. Problema, yo tengo un gran Dios que me repara. Así que vamos a ver qué hacemos contigo. Y en el nombre de Jesús, digamos lo que corresponda, ¿no es cierto? Ahora, guay cuando el problema es por culpa nuestra, y otra cosa, ¿no? Ya tenemos que pedir perdón, ¿no es cierto? Bueno, entonces dice, presionados, pero no atrapados, perseguidos, pero nunca abandonados por Dios, porque nada altera la fidelidad de Dios, y lo sabemos cantar. Oh, tu fidelidad. Llegamos al fin de nuestros recursos a veces, pero siempre hay esperanza. Como Jesús, tenemos que llegar a aceptarlo aún lo que no comprendemos. Esto nos lleva previo a la cruz, ¿se acuerdan? Embarrados, pero no derrotados. Porque el Hijo de Dios no permanece caído. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y hermosas. Jeremías 31:3, ¿cierto? 33:3. Tengamos cuidado con estas cosas. Sepamos clamar, pero sepamos ejercer fe también. ¿Se acuerdan hablando de vasos embarrados? Porque cuántas veces el diablo nos pasa, a veces no un cuchillito de suciedad. Parece que nos manda todo el camión de cloacas arriba, ¿o no? Y ya sabemos qué hacer, y sabemos. Gloria a Dios, por experiencia lo digo, que el Señor siempre limpia a sus hijos. Amén, Señor siempre limpia a sus hijos. Por más que nos quieran embarrar o ensuciar. Pero vamos, ¿se acuerdan de, no sé, quieren verlo con la vista ustedes en Daniel capítulo 5, cuando habla de Belsasar? ¿Se acuerdan del rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, que mandó a buscar los vasos para honra?
que habían traído del templo de Jerusalén para brindar entre toda esa orgía que se había hecho entre mujeres y concubinas, dice concubinas, atengámonos al texto bíblico, pero bueno, sabía que era una orgía eso, y deshonró los vasos que eran para honra. ¿Y qué le generó esto? Pesado fuiste, ¿te acuerdas la escritura? Pesado fuiste en balanza y has sido hallado le faltó. ¿Y qué pasó? Esa misma noche, caput. No me alegro con la muerte de nadie, por favor, pero es una advertencia. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? Ay, este maldito que me ensució, que me embarró. Al contrario, hermanos, oremos. Yo aprendí eso. Orar por lo que nos embarraron. Que Dios tenga misericordia, porque eso lleva a muerte. Lleva a muerte. Entonces, no vamos a desear la muerte del impío ni la muerte del enemigo siquiera. El Señor Jesús nos enseñó a amar a uno de nuestros enemigos. Tremendo esto, o sea que si estamos pasando por estas circunstancias, recordémonos de Daniel, como él, a pesar de que el Señor lo había llevado, bueno, un tema aparte también, pero como esclavo, era esclavo. Inclusive lo pusieron con los eunucos, sé que muchos piensan, de los estudiantes bíblicos, que inclusive hasta lo dejaron eunuco. Sin embargo, él permaneció fiel a Dios y prometió no contaminarse. Y siguió fiel. Y esa noche, cuando para el rey y muchos de sus séquitos fueron muertos, el Ciro, que era el que venía, lo eligió casi como que dice segundo al mando. Como Dios reconoce a sus siervos. Así que tengamos que dar limpia. Con Daniel hay muchas otras ocasiones, pero no, ustedes la conocen ya. Por eso que el cristianismo práctico, realmente, ¿qué es? No es el vaso, o sea, no somos nosotros de por sí, ni es el mensaje del Evangelio solo. ¿Qué es lo que es el cristianismo práctico? El tesoro en el vaso. ¿O no? ¿Lo entendemos? Sin estas dos cosas no hay un cristianismo práctico. Sin estas dos cosas, ¿no es cierto? Se convierte, ¿cómo podríamos decir? Es lo que es, bueno, comúnmente lo decimos así. Tenemos que evitar ser religiosos. O sea, el cristianismo no es una religión, es una relación. ¿Vamos? Yo no estoy casado con Jero porque se habló y se dijo y lo vemos. En el mundo lo vemos a veces, que a pesar de que se firma, a pesar de, sin embargo, cada cual hace su vida. Eso es el matrimonio, ¿no es eso? El matrimonio es realmente la relación. Está bien, hay que hacer todos los pasos legales, conviene, y debe ser hecho. Son pactos. Y chicos, recuerden, mujercitas, recuerden, perdónenme que me entusiasme por esto, pero ojalá me escucharan. Jovencitas, recuerden que el casamiento es un pacto de sangre. A buen entendedor, pocas palabras. Participemos de ese pacto de sangre delante de Dios, con corazones puros y limpios, y el Señor va a bendecir nuestro casamiento y nuestra vida siempre. Y los varones también tengan en cuenta esto. Dejemos de ánimo, por no decir lo de los gustos personales a un lado y respetemos a las chicas y respetemos la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de santidad? A veces pensamos que es la ausencia del vaso. Entonces, ¿qué hacemos? Pensamos que por nuestras propias fuerzas sujetamos nuestros afectos, emociones, ahogamos nuestros sentimientos hasta volvernos insensibles quizás a las cosas que nos rodean. Ay, que no me quiero meter, ¿por qué? Ahora, ¿creemos que es dejar de ser humanos? El pacto con Dios, no.
disimular el vaso, dejamos de ser naturales. Y el secreto realmente es esta relación en Cristo, porque Pablo era un hombre, no era un ser angélico que andaba volando. Para colmo dicen también los escritores, los estudiosos bíblicos, que era más bien bajito, medio pelado, que no se dijéramos acá en Córdoba, no le dábamos ni cinco de bolillas, ¿eh? Era un hombre insignificante, humanamente hablando, según dice. Sin embargo, sabemos el poder, la potencia que tenía Pablo adentro, ¿no es cierto? Y vemos allí, Pablo, no hay tiempo ahora de leer, pero si ustedes tienen tiempo, vean todas las cartas de Pablo, por favor, si quieren tomar este espíritu de Pablo. Él tenía temor, pero estaba decidido a hacer las cosas. Estaba preso, ¿y qué dijo cuando estaba preso? Si ustedes leen también, ¿era preso de quién? ¿De César? ¿Preso de los romanos? Y mira, y no me metieron, y que Dios no hace nada. Así decía Pablo. No, ¿se acuerdan? Dice, yo preso de Jesucristo. El propósito de Dios es estar. Y realmente yo doy gracias a Dios por esas prisiones, porque sin esas prisiones no tendríamos las cartas de Pablo. ¿Ok? ¿Vemos el propósito de Dios? ¿Por qué no quejarnos de las cosas? Cuando hay algo que nos imposibilita para una cosa, Pablo era muy andallego, sabemos, ¿cierto? Fundó todas las iglesias y demás. Pero llegó un momento que Jesús le dijo, Cristo, Dios le dijo, vení, te quiero tranquilito, sentadito y dictando las cartas. Una sola por ahí de ellos dice, yo escribo de mi propia mano, pero él tenía a alguien que le escribía, no por no saber escribir, sino porque mientras iba pensando, el otro iba escribiendo, él iba dictando, ¿no es cierto? Pero miren entonces cómo es esto de estar preso, pero estar presos glorificando a Dios. Casi derrotado, pero no destruido. Pablo se cree, yo no me acuerdo la ciudad exacta ahora, cuando fue dado por muerto y lo llevaron al Muladar, fuera de la ciudad lo tiraron. No sé si ustedes se acuerdan, no sé si era Listra, una de estas ciudades de allá del Asia Menor. Fueron los hermanos, lo recogieron, lo llevaron, estaba vivo. Para mí resucitó, ¿qué quieren que le diga? No sé, cada puede pensar lo que quiera. La Biblia no lo dice, pero si lo tiran por basura, no es porque no porque creen que estaba vivo, ¿ok? Por eso digo, yo uso mi razonamiento, pero bueno, digamos, estaba muy mal herido, sin embargo, a pesar de todo eso, no lo destruyeron. ¿Era débil? Sí que era débil, pero sin embargo en Cristo era fuerte. Y a ver ahora, tomo examen. ¿Qué decía Pablo en Filipenses 4:13? Los otros no lo saben. No, para enfrentar la vida, guarda, ¿eh? A ver ahora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mejor que lo recordemos para buscarlo si nos olvidamos, ¿eh? Qué hermoso esta palabra de Pablo, ¿no es cierto? Las apariencias se engañan a veces porque detrás de un frágil humano está, o que puede estar, que debe estar, la grandeza de Jesucristo. Por eso es que tenemos poder, tenemos potencia en medio de la debilidad, pero ese siempre y cuando estemos en Cristo. Y allí coexisten dos cosas aparentemente incompatibles. Por un lado la debilidad del vaso y por el otro el poder del tesoro. ¿Qué pasa? Cuando hay más tesoro, ¿qué debe haber? Menos vaso. En el sentido espiritual. Está bien, uno dice, voy a agrandar el tesoro para contener más de Cristo. Sí, en ese sentido está bien. Pero la importancia es que cuando nosotros, como vasos de barro, estoy hablando espiritualmente, no físicamente, como vasos de barro, mientras más permitimos que Cristo entre, que entre, y esto que implica andar, vivir, domingo, lunes, martes. Viernes, sábado, domingo, lunes. O sea que ustedes se dan cuenta que a veces esto no se dan en cuenta. No sé si ustedes han sido como yo fui muchos años, a pesar de estar predicando y a pesar. Sin embargo, había momentos, está bien, uno dice que el trabajo, que esto, que el otro. Ustedes saben que con Jero hemos trabajado secularmente toda la vida. Ahí me conocimos con
Salcedo con Fermín, en fin. Así que también tuvimos nuestros trabajos y nuestros quehaceres y las corridas y los horarios, y nos habrán visto andar en la ruta 9 con la motoneta para ir corriendo al llegar a tiempo, ida y vuelta, y bueno, gloria a Dios, todo eso lo hemos vivido. Pero lo importante, y así a veces nos olvidamos, y no digo nos olvidamos, el problema del trajín, parecía que pero siempre volvíamos al Señor y siempre nos gozábamos, porque después del trabajo siempre había algo que hacer para la iglesia y para el Señor y para dar las cosas. Así que tenemos que tener cuidado en esto. Entonces, no darle lugar que el vaso es débil, ay, que yo soy como soy, ¿qué le voy a hacer? Y por el otro lado, buscar este poder del tesoro. Ahora, debemos distinguir entre las limitaciones propias de nuestra humanidad. Ahora lo entiendo más que años atrás. Cada vez somos más débiles. La juventud no viene sola. No dicen otro que es vejentud, no juventud. Pero hay que distinguir entre las limitaciones propias de nuestra humanidad y por otro lado la tendencia al pecado, que esto es lo que impide a veces la comunión con el Señor. No podemos excusar el pecado nunca, ¿no es cierto? Ahí en 2 Corintios 12, 9, 10, ¿se acuerdan que Pablo decía esto del asunto cuando hablaba ¿cómo se llama? De la debilidad que tenía ese aguijón en la carne, ¿se acuerdan? No lo vamos a leer todo, pero yo quiero recordarle lo que le dijo Dios en el verso 9 y 10. Bástate mi gracia. Él se sentía débil. 3 veces oró al Señor y el Señor dijo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte por el poder del Señor. Ahora, hay otro paso que tenemos que tener en cuenta, y ténganme paciencia porque creo que es palabra del Señor. La fe en medio de la duda. ¿No les ha pasado? Ahí lo importante de estar en Cristo para ser fortalecidos en Él. Este vaso, como cualquiera de ustedes, es atacado por las dudas. Y no permitamos que esto anule el tesoro. ¿En quién confiamos? ¿En el vaso o en el que contenemos? Y si el tesoro es de alta estima para Dios Padre y para el Espíritu Santo, no va a permitir que el vaso se rompa antes del tiempo. ¿Sí? Por eso que ahora lo entiendo más que antes. A veces cuando uno es joven piensa que todo es uno y tiene fuerza y que va. Cuando uno va viendo que cada vez tiene menos fuerza, nos damos cuenta que solamente el Señor puede obrar. Y Él va a utilizarnos y Él va a ayudarnos y no va a permitir que el vaso se rompa porque Él ama, Dios ama a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que está en nosotros. La vida cristiana no es solo fe, sino fe teniendo en cuenta que hay que triunfar sobre la duda. ¿Cuál es el factor determinante? Que no es el vaso, sino el tesoro que contiene. En la vida normal, en el mismo momento que surge la fe, aparece la duda. ¿Se acuerdan ahí en Mateo 28, 17, cuando en la resurrección los discípulos, los 11 que habían quedado ya, Judas estaba muerto? ¿Qué dice allí? Cuando le vieron a Jesús resucitado, Mateo 28, 17, para los que anotan, cuando le vieron a Jesús resucitado, lo quiero hacer textualmente, dice, pero le adoraron primero, le adoraron, como para no adorarlo. Habían visto que había muerto, que lo habían enterrado, ahora lo ven resucitado, como para no adorarlo. Y miren ustedes lo que dice inmediatamente Mateo, atrás, Mateo bíblico, no yo. Dice, pero algunos dudaban. ¿Se acuerdan de esto? Discípulos, los 11, viendo a Jesús resucitado, dudaban. ¿Qué queda para nosotros? Pero ahí es donde tenemos que ejercer la fe y seguir hacia adelante, porque mientras más fuerte estamos en el Señor, más sentimos nuestra incapacidad, y eso es cierto.
Mientras más coraje se levanta un temor interior. A veces decimos, es el temor de involucrarnos en algo que viene de Dios. No es fácil poner las manos sobre el enfermo. ¿No les pasa a ustedes lo que nos ha pasado a muchos? Y si no pasa nada, quedó mal. Lo primero que pensamos, el vaso, el orgullo. Eso es obra del Señor. El Señor nos dice poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Es Él que va a orar, no es mi poder. Tenemos que entenderlo, es el poder del tesoro que tenemos, no el poder. El mar no tiene poder, por favor, pero nos olvidamos. A veces, cuanto más gozo, viene la angustia, y angustia viene de angostura. O sea, cuando uno, por ejemplo, encuentra un desfiladero así, le da angustia de si puedo pasar o no. De ahí más o menos viene la idea de la angustia. Nos angustiamos, ¿por qué? Porque no vemos a veces posibilidades y se nos va el gozo. Pero la palabra de Dios nos ordena a estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. ¿Se acuerdan? Segunda Tesalonicenses 5, 16 al 18. Bueno, pero tenemos que recordar que solo la grandeza de Dios nos levanta y sostiene. Esta paradoja que es una evidencia de que hay un tesoro y está ese tesoro donde Dios quiere. Está en nosotros y Él lo sabe, lo entiende. Pero allí está la lucha nuestra que tenemos que pedir a Dios que ninguna debilidad nuestra limite el poder de Dios. Por eso, hermanos, no tengamos vergüenza, no tengamos temor, no tengamos dudas. Dejemos las dudas y el si se fue, no se fue, si viene o no viene, si se sana o no se sana, en las manos de Dios. Hagamos nuestra parte como fieles discípulos del Señor. Porque estamos acostumbrados a veces que si hay tristeza no hay gozo, si hay lágrimas no hay alabanza, si hay debilidad no hay poder, si hay enemigos nos sentimos abrumados, si hay duda y si dudamos es porque no tenemos fe. No, a veces hay duda a pesar de la fe. Entonces no pensemos estas cosas, sino que procuremos llevarnos a que lo humano realmente coopere con el propósito divino y que el vaso siga sosteniendo ese tesoro. De hoy en más, ¿qué pasa? No nos entreguemos a nuestras circunstancias. Cantamos, ¿se acuerdan? No, nuestras circunstancias no tienen que cambiar nuestra fe, sino pongámonos en las manos de Cristo. Y el tesoro, si estamos en la debida relación en Cristo, con también, porque el en implica con, aunque el con no implica en. ¿Está bien? El juego de palabras, ¿entendieron? El en implica con. Entonces, en esta comunión con el Señor y en Cristo, ese tesoro pues tiene que brillar más, como la imagen de la moneda que decíamos antes. Y que cuando alguien nos vea dice, sí, este pertenece a Cristo, para aquel que es del pueblo cristiano. Y si no, los de afuera que digan, yo encuentro luz en ti. ¿No le han dicho eso algunas veces? Yo encuentro luz, yo encuentro algo distinto en ustedes. Bueno, aleluya, porque estamos mostrando el tesoro y busquemos eso realmente. No superar situaciones siendo insensibles, sino a pesar de, para permitir que Jesús nos oriente, porque el vaso está siempre, no dejemos de pensar que está el vaso, pero también está el tesoro. Recordemos la vida de Jesucristo, que lloró, ¿se acuerdan? Juan 11:35, si mal no recuerdo la cita. Gemía, estaba triste hasta la muerte, le dijo a los discípulos ahí en Marcos 14:34. El Señor Padre dice, estoy triste, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús. Pero Él se mantuvo fuerte y mirando a su Padre Celestial. ¿Qué nos distingue entonces como cristianos de otros vasos comunes de barro? A ver si pasan el examen. Ah, bien. ¿Y el tesoro qué es? Cristo en nosotros. ¿Está clarito? Pucha, ustedes dirán, habérmelo dicho de antemano y no estamos tanto tiempo acá. ¿O no? Pero lo entendemos. 1 Corintios 6:19 y con esto termino. Dice, somos templo del Espíritu Santo
contaminación. Hagamos nosotros lo imposible para que esto permanezca limpio y para glorificar el nombre del Señor. Y vuelvo a decir, cada día, no solamente cuando estamos en las reuniones, jóvenes especialmente, no mientan al cantar. Perdonen, jóvenes, yo he sido joven también, aunque no parezca. Tengamos cuidado en nuestra adoración aún al cantar. Todo te lo doy, yo te doy todo, Señor. Pero malaya que nos cambien de lugar, o que en vez de cantar ese domingo nos digan para cantar otro. ¿Cómo explota nuestro vaso de barro? Lo he vivido, por eso digo, ojo, tengamos cuidado, dejemos que el Señor dirija. Y Él va a dirigir a los líderes y respetemos los líderes. Ojo, los líderes somos vasos santos. Lo quieran reconocer o no. Porque estamos, ¿qué quiere decir santidad? Separación, apartado y consagrado para algo. En este caso, la santidad en cuanto al cristianismo es separados y consagrados para Dios. Los líderes, a pesar de que a veces trabajemos en las cosas rutinarias de la vida, pero nuestro espíritu está consagrado y dedicado a la obra de Dios. Sean líderes chicos, sean líderes grandes, no importa. Entonces guarda con deshonrar los vasos escogidos de Dios, porque lleva a muerte. Eso lleva a muerte, muerte espiritual. Yo fui algunas veces, como en el caso de Belsasar, a una muerte física, pero el Señor es piadoso y misericordioso. Aleluya. Padre, queremos bendecir tu nombre y quiero bendecir esta porción de tu pueblo en este día. Bendito Dios, que seamos vasos de barro, sí, pero tú nos has escogido para tener este tesoro que es tu vida en nosotros y podamos vivir cada día como tú quieres que vivamos. Te damos la honra y la gloria a ti. Bendito, santo y poderoso Dios. Amén.